Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema esencial en Colombia: el ejercicio de la profesión de abogado, la justicia, el derecho, la formación jurídica en nuestro contexto a propósito de la celebración del Día del Abogado en Colombia. La materia jurídica presenta grandes retos, no solamente en la reputación, la percepción y la sensación que tiene la ciudadanía del ejercicio profesional del derecho, sino también en la aplicación de la justicia, que ahora tiene un instrumento denominado virtual. La mayoría de las audiencias se desarrollan de forma remota y con una conexión vía a Internet. En un país como el nuestro, en el que el 40% de la población todavía no tiene acceso a Internet, ojo al dato, cifras oficiales reconocidas por el Estado colombiano determinan, demuestran y describen que el 40% de nuestra población todavía no tiene acceso a Internet, y en algunos territorios el acceso a Internet llega al 28% de la población general. Esto implica que nuestra nación tiene un gran desafío en conectividad y el ejercicio profesional del derecho no escapa de eso. Sin embargo, los expertos han llegado a la conclusión que el sistema actual judicial en la virtualidad ha ofrecido también grandes ventajas para la justicia en Colombia. Para analizar este tema en el marco del Día del Abogado y considerando que también ha sido una aspiración nacional, una reforma integral a la justicia, se encuentran con nosotros desde diferentes lugares del país un panel de juristas del más alto nivel. Está con nosotros desde la ciudad de Pereira el doctor Gerardo Bernal Montenegro. El doctor Gerardo Bernal Montenegro es abogado, es presidente del Colegio de Abogados de Risaralda y es doctor en Derecho. Ha sido consultor, analista, experto y un importante líder gremial a nivel nacional en el ámbito jurídico. Doctor Gerardo Bernal Montenegro, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla y bienvenido a nuestra ciudad a través de nuestras cámaras. Gracias, doctor Julio César. Es un honor estar con ustedes. Veo juristas de alta talla acompañándonos acá. La doctora Doris, un respetuoso saludo. Rafael Villamizar, nuestro compañero de junta directiva, Pablo Liscano, y el doctor Ramiro Basili, que es toda una institución en Colombia en materia de administración de justicia y colegiatura. Gracias por la invitación. Aquí estaremos pendientes en lo que podamos aportar. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Bernal, y por presentar ya a nuestros invitados, que nuestros televidentes aún no los han visto. Están efectivamente con nosotros desde diferentes lugares del país. Desde la ciudad de Bogotá se conecta con nosotros la doctora Doris Orjuela Peña. Doris Orjuela Peña es una abogada muy destacada en nuestro país. Es la actual presidente de la Organización Demócrata de Juristas en Colombia, con una amplísima experiencia profesional en conciliación, y se encuentra con nosotros para ayudarnos a entender lo que está pasando con el mundo jurídico en nuestro país. Doctora Doris Orjuela, bienvenida al Termómetro por CTV Barranquilla. Buenas tardes, doctor, y gracias por invitarme a su programa. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Se encuentra desde la ciudad de Cúcuta con la audiencia de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el doctor Jorge Humberto Villamizar. El doctor Villamizar es el presidente del
Colegio de Abogados de Cúcuta, el doctor Rafael Villamizar. Doctor Rafael Villamizar, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Sí, mi doctor Julio César, desde la ciudad de Cúcuta, donde todo empezó para Colombia. Un saludo muy fraternal, muy cordial a todos los abogados de Colombia, especialmente los que integran este panel. Muchísimas gracias a usted, doctor Rafael Villamizar, quien además es el presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, que aglutina a los gremios de juristas en nuestro país. También se encuentra desde la ciudad de Bogotá el doctor Ramiro Basili Colmenares. El doctor Colmenares es un destacado jurista, ya ha tenido la oportunidad de estar con nosotros en el termómetro en otro programa opinando sobre grandes temas de actualidad y es el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, ANDAL. Doctor Ramiro Colmenares, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. A usted, a su los colegas en este panel. Estoy dispuesto a responder las preguntas que usted me formule. Gracias. Desde la ciudad de Pereira se encuentra con nosotros el doctor Paulo Liscano. Paulo Liscano es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Risaralda y un destacado jurista del Eje Cafetero. Doctor Paulo Liscano, bienvenido a Barranquilla a través de CTV y su programa El Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Julio César. Muy contento de poder pertenecer a este selecto grupo admirable y con el que pretendemos darle también esos grados de temperatura al termómetro. Les agradecemos por la audiencia y por esa generosa invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, doctor Liscano. Vamos a entrar en materia porque hay muchos temas que tocar, no sin antes felicitar a todos los abogados de Colombia. El Día del Abogado no debe ser una jornada de 24 horas. Esta es una de las profesiones más riesgosas de ejercer a nivel mundial. El abogado toma partido por las causas de las personas, representa a terceros y asume el liderazgo en la representación ante autoridades civiles, administrativas o de cualquier orden bajo el ámbito de sus competencias profesionales. La vocación de jurista implica riesgos, peligros, amenazas, pero también un sentido y una vocación social que destaca a todo aquel que tiene una tarjeta profesional y que está habilitado para el ejercicio de esa noble misión de pedir y acceder a la justicia. Doctora Doris Orjuela Peña, desde su perspectiva, ¿cómo está el panorama actual del ejercicio del derecho en Colombia? A ver, desde mi perspectiva personal, no diría que grave, pero dado que yo soy presidente de la Corporación de Juristas Demócratas y estamos en frecuente contacto con otras organizaciones y abogados, sí puedo decir que es muy difícil en este momento para los abogados litigantes, no es fácil, incluso al punto en que han tenido que hacer otras actividades, no exactamente el ejercicio del derecho para poder trabajar. Ese es un aspecto que es negativo, ¿cierto? El otro aspecto que también podemos considerar negativo es el tema de la virtualidad, que para las personas menores de 40, 50 años es sencillo, pero para las personas mayores o ya más adultas mayores fue casi imposible entrar en la era de la virtualidad. Muchos de ellos incluso ni siquiera habían usado un computador. Yo tengo mi oficina en el centro de Bogotá, que es como el corazón de donde se trabaja. Allí hay una gran población de abogados
una gran parte de los abogados de Bogotá en particular trabajamos allí y conocí algunos casos, afortunadamente no muchos, pero conocí algunos casos de personas que tuvieron muchas dificultades para entrar en la virtualidad. Por eso creo que instituciones del Estado deberían esforzarse un poco más. Es cierto que, por ejemplo, la Escuela Lara Bonilla está dictando cursos, pero no son suficientes. Creo que el Consejo Superior de la Judicatura debería ocuparse un poco más de la capacitación de abogados, aunque lo hace, pero no es suficiente, y deberían crearse programas para esto, para que el abogado litigante, que ya pertenece a un sector de población un poco avanzada, no pierda la posibilidad de ejercitarse en lo que estudió para trabajar. El otro aspecto que me parece complicado de la justicia es que hay una escasez de juzgados, pues lo sabemos todos. Ayer lo decía el doctor Herrera en un panel, y es una realidad, es decir, digamos que es un hecho conocido por todos los litigantes. Hay escasez de despachos, pero no solamente hay escasez de despachos, sino también de funcionarios, lo que hace que la justicia sea muy lenta. Cuando yo egresé de la facultad hace ya más de 20 años, ya era notorio el tema de la falta de funcionarios para poder abarcar el extenso trabajo que hay por desarrollarse dentro de la rama. Y creo yo, no es en la única parte que lo he dicho en el Consejo Superior de la Judicatura, lo he dicho en el observatorio, lo digo cada vez que tengo la oportunidad, como hoy. A la rama judicial le falta dinero para poder cumplir sus funciones adecuadamente. También lo he dicho, y es que nosotros siempre esperamos hasta última hora. Con los compañeros que estamos hoy aquí en el programa, estuvimos en el Ministerio de Justicia y le hacía notar yo a la viceministra, con la que en ese momento estábamos hablando al respecto, la falta de presupuesto que hay para la rama judicial. Y ella obviamente lo afirmó, pero también en ese momento nos hizo notar lo que yo ya me había dado cuenta porque yo le había hecho seguimiento al plan de desarrollo, que es donde se distribuye el presupuesto de la nación, ¿cierto? Entonces yo sí invito nuevamente, no es la primera vez que lo hago, a que el gremio de los abogados no vivamos encerrados en nosotros mismos, sino que miremos que somos parte de un contexto nacional y que es a través de los mismos órganos del Estado, es a través del órgano legislativo que nosotros podríamos intentar modificar esta situación de bajo presupuesto que tiene la rama. A pesar de ser uno de los 3 poderes públicos del Estado, tiene un presupuesto ínfimo para poder desarrollar su labor. Creo yo que es el problema más grave que tiene la rama. La rama judicial efectivamente tiene una altísima congestión en los procesos, una acumulación que lleva a unos niveles de retardo que datan desde el siglo pasado y que todavía parecen no tener una solución eficaz, eficiente y oportuna. Doctor Gerardo Bernal Montenegro, desde su óptica, ¿cómo está el panorama actual del ejercicio profesional del derecho en nuestro país? Yo quisiera que usted me autorizara a dirigirme a ese público que no es muy técnico y que no es abogado. Usted me disculpará porque ustedes son expertos en esas técnicas de litigio, pero voy a dirigirme a ese ciudadano de a pie para contarle que en Colombia el Estado es como un árbol gigante que tiene 3 ramas. La ejecutiva, que es la del presidente y los ministerios, la legislativa, que es la del Congreso, y la judicial, es decir, la que administra justicia. Esa judicial es la cenicienta del Estado, es la ramita débil del Estado, debería ser la más fuerte. Sin embargo, el problema se debe a que nuestro presidente del Consejo Superior de la Judicatura no ha podido entender, y no hay forma de hacerle entender, que estamos en una democracia participativa, que ya no estamos en una democracia representativa. Yo te elijo, tú piensas por mí, tú me representas. No, es participativa. Es decir, los abogados
los usuarios de la Administración de Justicia y el Estado somos los que administramos justicia, los tres. Participamos en esa creación de ese todo que es la justicia. Sin el uno no existe Administración de Justicia, cualquiera de los tres que se retire. El tema es que el Consejo Superior de la Judicatura no permite que los abogados participemos en la adopción de la política pública, en la formulación de los planes y programas de desarrollo, en la adopción de decisiones. Por lo tanto, nos imponen las decisiones. Cuando uno menos espera, dicen, mire, vamos a cambiar de plataforma virtual o vamos a crear o a suprimir X despacho, sin tener en cuenta la voluntad y la posición de los abogados litigantes. ¿Qué ha generado eso? Mire, mora judicial, inequidad, injusticias y lo peor, que la justicia privada a veces cobra fuerza porque la gente se desespera con la mora judicial. Hay una pérdida de confianza en la institucionalidad y pareciera que el gran damnificado fuera el abogado, pero no, realmente el gran damnificado es ese usuario que necesita que le paguen las prestaciones o que requiere cobrar ese cheque que le salió impagado o que necesita que le reparen un perjuicio y presenta una demanda y 4 o 5 años después todavía está suplicando que se le administre justicia. Me perdona que suene un poquito crudo usted, ciudadano a pie que me esté escuchando, pero es necesario que se entienda que esto es una cosa de todos, es una cosa pública en la que todos tenemos derecho a participar. Y hay una solución, activen los mecanismos de participación ciudadana para que el Estado sepa que todos somos parte de la Administración de Justicia. Esa es mi opinión, doctor Julio César. Una opinión muy importante porque el ejercicio del derecho y la justicia son elementos esenciales de la democracia y sobre todo la democracia participativa, que más que una aspiración de nuestra Constitución es un derecho fundamental y reconocido en nuestro contexto. Así como lo escuchamos, la democracia permite el ejercicio de los derechos y al mismo tiempo establece e impone unas garantías y unos deberes. Doctor Ramiro Basili Colmenares, desde su amplísima experiencia como presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, ANDAL, ¿cuál es su perspectiva del ejercicio del derecho en la actualidad en Colombia? ¿Cómo está el panorama de la vocación profesional de los abogados en nuestro país? Doctor Julio César, en mi humilde concepto, considero que el ejercicio de la abogacía o del derecho hay que mirarla desde 4 ópticas que se pueden desprender del artículo 232 de la Carta Política, ya sea como funcionario o empleado de la rama judicial. Segundo, como agente del Ministerio Público. 3, como profesor dedicado a la cátedra de Derecho en las facultades. 4, como abogado en ejercicio. Esas son las 4 ópticas o perspectivas que yo puedo identificar sobre las cuales se ejerce la abogacía en nuestro país. ¿Qué son las calidades o requisitos para llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado? Y si no mal recuerdo también de la Corte Constitucional. Esos son los requisitos que se exigen para acceder a uno de estos cargos en las altas cortes. Luego, entonces, la perspectiva hay que tomarla desde esta óptica. La óptica de haber sido funcionario o empleado de la rama judicial o haber desempeñado funciones dentro del Ministerio Público o haber ejercido la cátedra en asuntos relacionados con el derecho y como abogado en ejercicio. Todos concurrimos entonces desde diferentes ópticas al ejercicio de la profesión y todos es requisito sine qua non haber sido abogados. Por lo tanto, como abogados,
se hace necesario de que todos estemos inscritos. ¿Por qué? Porque el Estado ejerce la inspección y vigilancia sobre las profesiones legalmente constituidas en Colombia. Para tales fines, entonces, cada uno dentro de su rol cumplirá la función de ejercer de manera libre, independiente, autónoma, la función, si es pública, o la función social, como es el caso del abogado. Nosotros los abogados en ejercicio, que ejercemos funciones sociales independientes, toda vez que nosotros protegemos los derechos de los particulares y de la sociedad, y hoy del medio o del mundo ecológico. El abogado debe entonces, como tal, cubrir estas materias en pro de la defensa o la representación de su cliente. Me refiero al abogado independiente. Aquí es donde encontramos muchas veces el problema que nosotros como abogados no entendemos ni podemos identificar plenamente, pues para todos, si va a ejercer una función pública se requiere ser abogado. Y ese rol dentro del Estado colombiano en ejercicio de función pública no lo hace ajeno a que esté ejerciendo una profesión. Ese es el criterio que siguió el Honorable Consejo de Estado, la sesión quinta del Consejo de Estado, donde yo he sido protagonista de varias demandas, donde una de ellas fue cuando se nombraron a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde impetré una acción de nulidad contra acción para ser miembro en ese entonces del Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, se requería ser abogado en ejercicio y acreditar 10 años de manera decorosa en el ejercicio. Lamentablemente el Consejo de Estado, y a mí no me da miedo decirlo, ha venido interpretando erróneamente las normas constitucionales. Pronunció una sentencia que digo que es lamentable y perjudicial para nosotros los abogados en ejercicio, toda vez que dijo que la norma, si no mal recuerdo, el artículo 155 de la Carta Política se refería a ser abogado en ejercicio con haber ejercido en la rama judicial, haber ejercido el Ministerio Público o la cátedra, cosa que no es cierto, porque la norma que aún se encuentra vigente y reformada establece que para llegar a esas altas dignidades tiene que haber ejercido la profesión con decoro durante 15 años. Aquí es muy fácil llegar al estamento jurídico del Estado sin experiencia alguna. Y de ahí que usted no se extrañe, doctor Enríquez, de que encuentre a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura ejerciendo funciones administrativas y resulte designado como director seccional de fiscalías o director nacional de fiscalías o como fiscal delegado en ejercicio de la función judicial. Eso no tiene presentación alguna. Cuando la misma Carta Política dice que los magistrados a las altas cortes deben cumplir o estar relacionados con el ejercicio en la cual ha ejercido. Si yo soy penalista, pues ya tengo que llegar a la sala penal de la corte. Si soy civilista en ejercicio, como abogado tengo que llegar a aspirar a un cargo de la sala civil. De ahí la importancia, doctor Enríquez, de fundar un colegio de abogados serios que defienda la institucionalidad, los intereses generales de los abogados y los específicos, donde siempre cuando nos presentamos a las audiencias públicas, llámese civiles, comerciales o penales, somos degradados, tratados con crueldad por ciertos funcionarios. De ahí que la perspectiva a que usted se refiere en la pregunta hay que clasificarla, porque no podemos seguir tolerando como abogados en ejercicio, que es la base fundamental para ejercer, para llegar a la función pública,
de la rama judicial o del Ministerio Público que se siga erróneamente interpretando y haciendo a un lado, excluyendo el ejercicio profesional. Esa es la base fundamental para que un personaje llegue a un honorable. Por cierto, en su vida también como abogado, y cuando esos personajes llegan pretermitiendo esa etapa, su comportamiento es irregular, empezando por el trato hacia las personas, porque nunca se ha mezclado con el ejercicio profesional. Entonces, aquí en Colombia se sigue permitiendo cumplir el primer requisito, que es ejercer la abogacía de manera independiente por 10 o 15 años para llegar a un estrado judicial o al Ministerio Público o a la función administrativa. Yo considero de que todo eso se logra sanear el día que tengamos una colegiación obligatoria en esos niveles. O sea, el ramo judicial, el Ministerio Público y la administración pública. Entonces, muchas gracias, doctor Ramiro Colmenares. En efecto, los retos del ejercicio profesional en Colombia requieren una revisión profunda que analizaremos en el siguiente segmento cuando toquemos el tema de la justicia y la aspiración de muchos juristas en Colombia, que ya nos ha tocado muy bien el doctor Ramiro Colmenares, que es la colegiatura obligatoria en nuestro país. Doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos, como presidente de la Federación de Colegios de Abogados en Colombia, ¿cuál es su diagnóstico, su descripción del panorama actual del ejercicio del derecho en nuestra querida Colombia? Gracias, doctor Julio César. Permítame primero que todo hacer algo preliminar. Aprovechando que estamos en un canal de televisión tan importante como CTV Barranquilla, para poderle decir a la ciudadanía, no solo de Barranquilla, sino de todo el país, y por qué no del mundo, que los abogados somos los líderes natos de la sociedad, somos los misioneros de la justicia, somos los coequiperos del Estado social de derecho para ayudar a administrar justicia. ¿Qué ha fallado? De pronto, ayer, por ejemplo, celebrábamos el Día del Abogado. Les decía yo en una reflexión que el Día del Abogado es todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días se están controvirtiendo derechos. Todos los días hay necesidad de justicia. Y no solamente se necesita el poder del Estado que administra la justicia, sino que necesariamente se requiere de ese líder, de ese visionero, de ese profesional que encarne no solamente el conocimiento, sino los valores éticos y morales para poder reclamar la justicia. Porque nosotros, primero que todo, tenemos que procurar ganarnos la confianza de la ciudadanía, que la ciudadanía vea realmente en el abogado la persona que va a hacer valer sus derechos y a la vez tener la idoneidad para poder convencer a la administración de justicia que nuestro cliente tiene el derecho. Fíjense qué tan importante es el abogado, pero es tanta la importancia que se requiere de una buena persona, que encarne los valores morales, éticos, además de la idoneidad del conocimiento para poder ejercer la profesión de abogado. Por eso le digo yo a ustedes que le agradezco mucho esta invitación, porque los abogados tenemos el don de la palabra y la podemos pregonar todos los días en cualquiera de los rincones, en cualquier momento. Pero para que haya eficacia en esa labor misional, tenemos que contar con un escenario que nos permita, con una tribuna que nos permita difundir ese derecho que estamos reclamando, esa argumentación
para que sea reconocido el derecho a ese hecho. Entonces, yo quiero cerrar este primero acápite diciéndole a la ciudadanía, tenemos que arropar, proteger a nuestro líder, tenemos que respaldarlo, porque lo que busca a veces el Estado o aquel Estado arbitrario es acabar con ese misionero, acabar con ese profesional que es un obstáculo en la democracia, que es un obstáculo en la administración de justicia, que es aquel que le está viendo haciendo de los errores y las arbitrariedades. Entonces, como somos un Estado social de derecho, necesitamos una sociedad a la vez que respalde a ese abogado, a esa persona, como también exigirle a esa universidad que forme a un profesional idóneo, como más adelante lo veremos en otro punto que es la formación jurídica. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos. Sin duda, los retos del ejercicio de la profesión del derecho en Colombia son y van de la mano con los retos de nuestra sociedad. El abogado es por naturaleza un ser social. Vive, se conecta, se relaciona, interactúa permanentemente con los demás, tomando representaciones, liderazgos y misiones con una altísima vocación y un gran sentido social. Doctor Paulo Liscano, desde el eje cafetero, ¿cuál es su visión y perspectiva del ejercicio del derecho en Colombia? ¿Ha identificado algunos retos, algunos desafíos o unos logros y unas ventajas de ser abogado en Colombia? Sí, doctor Julio César. Yo ampliaría el espectro de conocimiento de mis compañeros antecedentes a muchos aspectos. Yo pienso que el derecho y la justicia es un compromiso que tenemos que tener todos, con mayor responsabilidad y con mayor compromiso por los abogados. Pero el cumplimiento de los deberes mismos por las instituciones, por las empresas, por los ciudadanos, requiere que todos tengamos que tener una aproximación a lo que tiene que ver con la justicia. De una manera acertada, el doctor Gerardo, por ejemplo, lo decía, la participación que tenemos que tener todos los ciudadanos, identificar cuáles son nuestros problemas más cotidianos, es un problema, es una capacidad de solucionar. Puede sonar como a discurso de reina, doctor, por ejemplo, pensar cuando la Sor Teresa de Calcuta decía, si tú quieres ver limpio al mundo, empieza por el barrer el frente de tu casa. En ese sentido, si tenemos una capacidad de sensibilizarnos con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestra propiedad horizontal, con nuestras comunidades, pues vamos a tener una percepción de deber, de cómo vamos a conectarnos con la justicia. La rama judicial es la propuesta que hace el Estado, no solamente a través de los jueces, como muchas veces se puede pensar por las personas, sino que hay un andamiaje mucho más completo. Hay unos mecanismos que hay cabildos, los mismos concejales, las juntas de administración local, la misma capacidad que tengamos de hacernos entender con un derecho de petición, inclusive con un buen mensaje de voz a través de un WhatsApp de una institución. Toda esa percepción debe ser general. Todos debemos estar comprometidos con lo que puede llegar a ser la capacidad de hacer justicia. Lógicamente, pues los abogados muchas veces tenemos una responsabilidad más alta, tenemos un diálogo con la rama judicial en un nivel un poco más próximo, ¿cierto? Pero también hay que proteger de los abogados que esa proximidad tiene que darse en un aspecto mucho más colaborativo, ¿cierto? Muchas veces nosotros acudimos, llamamos al abogado, el abogado
es la primera persona a la que se acude de pronto para solucionar un problema. Ah, yo conozco un abogado, yo conozco una persona que me puede colaborar con este aspecto. A veces, sin ni siquiera tener que tocar la justicia, ese abogado también puede presentar unas soluciones intermedias. Los abogados somos como ese eslabón de unión entre el usuario y entre la rama judicial o entre las instituciones o los prestadores de servicios públicos o los prestadores de salud. En general, todas las personas que consideremos que nos están transgrediendo algún derecho o que están omitiendo el cumplimiento de algún deber. Entonces, es importante darle ese valor, pero también estar en sintonía en que los deberes que tenemos como ciudadanos nos deben cobijar a no tratar de vulnerar tampoco los derechos de la persona que estamos tratando de exigirle un derecho o exigirle el cumplimiento de alguna obligación. Hay elementos que tenemos comunes, nosotros como abogados, hay elementos que tenemos comunes como ciudadanos, hay elementos que tenemos comunes como participantes de un objetivo común. Entonces, esa conciencia es amplia. Ahorita decía también mi antecesor, el doctor Rafael Villamizar, nosotros somos quienes trabajamos todos los días, yo lo aumentaría, nosotros somos los que trabajamos día y noche. No, los derechos con respecto a la salud no descansan, no existe forma de darle tiempo, ni lugar, ni hora a la salud. No hay tiempo, por ejemplo, una persona que cometa un delito no tiene tiempo de día o de noche para que sea definida o debería definirse de una manera 24, en un horario 24/7 estas definiciones. Entonces, ese llamado, digamos, que hago universal de la justicia implica necesariamente a los abogados, pero también es una tarea que tenemos todas las personas como sociedad. Una tarea importantísima del jurista, estar permanentemente al servicio de quienes requieran no solo sus servicios, sino su probidad y su idoneidad en el desempeño de sus funciones profesionales. La idoneidad y la probidad están asociadas con un principio ordenador del derecho que es la justicia. Sin la justicia, el derecho no tiene propósito, fin, sentido, alcance ni objetivos. Y vamos a hablar a partir de este momento de esa noción de justicia y cómo está el sistema judicial en la actualidad en Colombia, pero visto desde la formación profesional. ¿Cuáles son los retos, los desafíos? ¿Cuáles son las dificultades? Pero también los logros, los avances, los progresos y la evolución tanto del sistema judicial como de la formación de los nuevos juristas en nuestro país. Doctor Gerardo Bernal Montenegro, desde su óptica, ¿el estado actual de la justicia en Colombia tiene una relación directamente proporcional con la calidad de la educación y la formación de los abogados en Colombia, o son dos temas completamente aparte? Varios puntos a tener en cuenta ahí, doctor y oyentes. Primero, hay una superpoblación de abogados en Colombia, es decir, más abogados de los que el mercado o la sociedad puede absorber. Alguien diría, no, pues lo importante es la calidad, no la cantidad. Pues sí, tiene razón, pero también es cierto que debería ponérsele cierto límite a esa, perdóname la expresión, producción de abogados en Colombia, porque el mercado no es capaz de absorberlos todos. Segundo, he notado yo que algunas universidades ven las especializaciones como un nicho de mercado, es decir, venga, pague, asiste, firma asistencia y retírese. Pero no hay una buena evaluación porque se volvió un comercio, las especializaciones. ¿Qué venimos haciendo entonces desde la colegiatura? Se ha creado la Escuela de Formación Jurídica gracias al apoyo de FEDEACOL y de ACOFADE, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, con el fin de elaborar periódicamente cursos,
capacitaciones, debates, paneles, diplomados, etcétera. Y en este momento estamos organizando un diplomado que se llama Diplomado del Arte de Litigar, que es para formar en la práctica, en lo que tiene que ver con el derecho viviente, al abogado en ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que la universidad le otorga un título que lo acredita como abogado, pero ese título de abogado le sirve para muchas cosas, por ejemplo, para ejercitar un cargo público, pero no lo habilita, digamos, en realidad para ser un litigante. De hecho, muchos funcionarios, magistrados, procuradores, llegan a la oficina de uno pidiendo asesoría, porque ellos no saben litigar. Y el arte de litigar se ejerce en la baranda, en la calle, haciendo cosas, solucionando problemas. Entonces, le hemos pedido a los expertos, a personas como las que hoy nos acompañan, que se sienten con esos estudiantes y que les digan cómo opera en realidad el derecho viviente, que es muy distinto a ese deber ser que enseñan en las facultades de Derecho. Nos vamos a divertir bastante con ese diplomado, el arte de litigar, porque nos van a enseñar a solucionar problemas en tiempo real y en la vida real. Muchas gracias, doctor Julio César. Muchas gracias a usted, doctor Gerardo Bernal Montenegro. Doctora Doris Orjuela, ¿qué relación tiene la actual situación del sistema judicial en Colombia con la formación jurídica de los nuevos profesionales del derecho? Bueno, obviamente la tiene toda, ¿no? Es decir, el abogado se supone que se prepara, se educa y se forma para salir a ejercer dentro de una sociedad que está contemplada dentro de un determinado sistema, dentro de un determinado estado. Yo tengo la experiencia particular que al poco tiempo que empezamos a litigar de mi promoción, se cambió la Constitución. Entonces, al cambiar la Constitución se nos cambió todo. Supongo que algunos de los que estamos aquí tuvimos esa situación. Entonces, fue como si nos hubieran enseñado, digámoslo en términos de tecnología, a trabajar, por ejemplo, con una tecnología obsoleta, ¿sí? Entonces nos tocó entrar a capacitarnos y en particular algunos amigos, algunos compañeros que habían entrado en alguna institución en donde, por ejemplo, su trabajo específico era hacer un tipo de contrato especial o una función muy específica, ¿cierto? Con el paso de los años se quedaron casi sin entender cómo funcionaba el país, cómo funcionaba el Estado, cómo vivía esta sociedad. De otra parte, también es clave que entendamos que el abogado, si bien es un ente repetitivo en muchos aspectos, pues si partimos de que nosotros estamos hablando de la usucapión y estamos hablando de figuras jurídicas que se crearon en el derecho romano 5 siglos antes de Cristo, ¿cierto? Si todavía estamos hablando de entablar una demanda, como lo hacían los romanos y los griegos, somos obsoletos, aparentemente retardatarios. Entonces, ¿ahí qué función tendría el abogado? ¿Qué función tendría el abogado de pensar a la sociedad? Yo tuve una experiencia particular y es que por algunos motivos he tenido que trabajar en temas legislativos. Y en los temas legislativos, obviamente, siempre que se va a hacer una ley, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿y para qué voy a hacer esa ley? ¿Para qué me sirve esa ley? ¿A quién le sirve esa ley? ¿Cierto? Y al decidir a quién le va a ser útil esa ley, de una manera consciente o inconsciente, yo estaría afectando la forma del Estado, porque para decirlo en términos un poco, si me lo permite, un poco políticos, yo podría estar pensando a favor del capitalismo o de otro modelo de Estado, ¿cierto? Y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse si la universidad fue lo suficientemente capaz de formar a un individuo para pensar la sociedad y modificarla de alguna manera, a favor o en contra de uno o de otro, pero de todas maneras a tener algún tipo de injerencia. Yo lamento mucho que la mayoría, un gran porcentaje de los abogados que se quedan en el litigio, se queden pensando en cómo hacen la tarea. Eso es perfecto, yo lo hago a diario. Es el trabajo litigante, ¿cierto? ¿Cómo le recupero a mi cliente la casa?
cómo le recupero el dinero, cómo hago la sucesión, cómo logro que esta señora tenga su cuota alimentaria como le corresponde. Esa parte es perfecta, pero el abogado como lo dijo el doctor Villamizar, nosotros podemos ser líderes, ¿cierto? Y en esa medida nosotros tenemos la obligación de pensarnos como entes sociales que somos y si podemos aportar o no a ese cambio social. ¿Sí? Lo que está diciendo es casi lo mismo que está diciendo el doctor Gerardo Bernal. O sea, nosotros estamos en un Estado de Derecho, en una democracia participativa que a partir del 91 nos está permitiendo tener injerencia en el cambio o en la toma de decisiones o en el cambio de nuestras organizaciones sociales. Pero la pregunta es, ¿el abogado sí está preparado para eso? O sea, ¿sí nos dieron herramientas suficientes o tenemos la responsabilidad individualmente de tener que seguirnos formando para eso? Eso desde la perspectiva del abogado como ente social. El otro tema ya es puramente en el litigio, o sea, en su relación cliente o en su relación de apoderado en un caso específico. El abogado no puede dejar nunca de estudiar, especialmente el abogado litigante, porque todos los días, este es un país, o sea, ya vamos en la ley casi 25.000, ¿no? 20 y pico. Hacemos leyes todos los días y todos los días el abogado tiene que estar estudiando, porque o la sentencia o la nueva ley o la reglamentación específica. Fíjese, por ejemplo, que en la pandemia salieron una cantidad de decretos y los abogados teníamos que estarlos leyendo porque precisamente eran sobre cosas cotidianas, eran sobre las cosas que estaban sucediendo al momento. Entonces, el abogado definitivamente sí tiene su periodo de 5 años, inicialmente en la academia, depende de la universidad donde se forme, tiene que estudiar unas maestrías, tiene que hacer unas especializaciones, puede incluso tener los doctorados, pero aún así el abogado tiene que seguir estudiando para poder ser una persona vigente en la sociedad del momento en la que está viviendo. Sin duda, la actualización es un requisito indispensable de la excelencia. Quien ejerce una profesión debe estar al día de acuerdo a las dinámicas y las formas, cómo se adelantan los procedimientos, las actuaciones y sobre todo lo que dice la ley que, como bien nos está diciendo la doctora Doris Orjuela, en Colombia tenemos una producción sistemática y permanente de nuevas leyes que dejan atrás radicalmente contenidos que ocuparon mucho tiempo de estudio y que requieren una revisión y una readaptación. Doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos, ¿cómo está la formación jurídica de los nuevos profesionales del derecho en Colombia y qué relación tiene eso con nuestro sistema judicial? Yo considero que existe un divorcio. Pareciera que la carrera del derecho y su ejercicio tuvieran dos etapas. La de la formación académica, que se termina con el grado de abogado. Y luego sí empezar al otro día a ver cómo se aprende a litigar. De ahí tan importante la iniciativa del Colegio de Pereira, de Risaralda, de crear esa cátedra del arte de litigar. Para nadie es un secreto que todos los abogados, y creo que casi en todas las carreras sucede lo mismo, donde nosotros nos llenamos de conocimientos en la universidad, pero cuando salimos a litigar es totalmente diferente el panorama. De ahí el fracaso de muchos profesionales, porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es aplicar ese conocimiento en la práctica, argumentar para poder transmitir. Fíjese que yo, pues no es que sea tan antiguo, mi doctor Julio César, pero en los 40 años de ejercicio profesional he vivido casi todas las etapas de los sistemas que hemos tenido en el ejercicio del derecho. Anteriormente era el escritural, todo el escrito. Pasó luego
a la oralidad. Luego venía acompañado de la presencialidad y hoy tenemos la virtualidad. Los sabios en un principio eran aquellos abogados de una fina pluma donde sabían redactar, eran casi poetas. Leer un alegato, una argumentación de un litigante era una pieza poética, era algo que llenaba, era agradable leerlo. Cuando vino la oralidad, era el escenario, era la tribuna donde sobre todo los penalistas sobresalían por ese discurso. De ahí que muchos abogados pasaron a ser políticos porque tenían esa facilidad de la oratoria. Cuando se dio la oralidad con la presencialidad, muchas personas sabias que sabían escribir dejaron la profesión porque el miedo escénico les impidió el ejercicio de la profesión. Hoy en día, a partir de la pandemia, a partir del 1 de julio del 2020, muchos de los abogados, muy sabios entre ellos, dejaron el ejercicio de la profesión porque consideran que no son capaces a estas alturas de aprender el manejo tecnológico. Entonces, fíjense que en menos de 40 años hemos tenido 4 modelos de sistemas para el ejercicio de la profesión. De ahí que se diga que del abogado el más antiguo. ¿Por qué? Porque ya un abogado necesita por lo menos 10 años de ejercicio profesional para sentirse idóneo, para tener como la seguridad de lo que está argumentando, de lo que está pidiendo y del empleo de la aplicación del conocimiento al hecho que tiene que resolverse. Entonces, para concluir, yo le contesto, doctor Julio César, que nunca ha habido un matrimonio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, ni tampoco lo ha habido en la práctica en la universidad formadora del abogado y la Administración de Justicia. Y además, dentro de la Administración de Justicia, el cierto egoísmo por cierto desconocimiento de los mismos administradores, sobre todo el Consejo Superior de la Judicatura, no se da cuenta que la mesa tiene 3 soportes, que es el Estado, el usuario y el abogado. No saca nada el Estado conformar, especializar al operador de justicia, de capacitar al subalterno y al juez y dejar por fuera al abogado litigante que de pronto está muy limitado para tener acceso a ese conocimiento especializado o a ese intercambio de experiencias, porque el abogado está formado prácticamente por su naturaleza es individual, adversarial, de controversia, de litigio, de pleito, de litigiosidad y a la vez egoísta en la celebración. Se considera, digamos, que el éxito fue mío sobre el contrincante. Esa formación es la que nos ha hecho a nosotros casi que antisociales. Entonces, no podemos decir de que existe una administración de justicia armónica, donde haya una igualdad de armas, donde haya una igualdad de formación del litigante con el operador de justicia o con el formador en la universidad. Entonces, estos escenarios son los que tenemos que llevar hacia el Consejo Superior de la Judicatura, para que esos magistrados, para que el ministro de Justicia y el ministro de Educación comprendan que el administrador de justicia junto con el litigante necesitan tener una capacitación equitativa, armónica, de igual a igual en armas para poderle responder a una sociedad ávida de justicia. Sin duda. Ha dicho el doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos
dos cosas muy importantes. Ese divorcio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, y esa separación entre la rama judicial y la universidad, que ha tenido algunos puntos de encuentro en las judicaturas, hay que decirlo también, y esto es un tema muy puntual para los abogados y para quienes hacen parte de la formación del derecho y en la práctica profesional de los consultorios jurídicos, que han tenido un sistema de actualización muy reciente con una ley que tiene un año de aplicación específicamente. Pero como todas las áreas en este país, el ejercicio del derecho no escapa de las oportunidades de mejora. Y esto es un llamado para todos los ciudadanos. Tenemos tantos asuntos por resolver, tantas cosas por mejorar, que estamos permanentemente distraídos, ocupándonos de lo superficial y no concentrados en el fondo y en la naturaleza misma de aquellas conductas y actividades que puedan elevar nuestra calidad de vida. Hacia allá debemos apuntar en todas las áreas y sobre todo a quienes pretenden ejercer algún tipo de liderazgo, bien sea en la academia, en la política, en el ejercicio profesional, en la actividad gremial o en el resorte de sus competencias, según sus capacidades y sus atribuciones. Lo único que va a marcar la diferencia es la vocación de servir y de servir rumbo a la excelencia, de dar lo mejor de sí para el beneficio de quienes interactúan con nosotros. Doctor Ramiro Colmenares, la misma pregunta, para ir concluyendo ya, porque ha sido tan excelente esta conversación que el tiempo ha pasado volando y la temperatura sigue subiendo. Desde su óptica, esa relación del sistema judicial actual con la formación jurídica tiene retos, desafíos o grandes avances, méritos y reconocimientos. En mi opinión, doctor, se requiere que las facultades de Derecho preparen en su función al futuro profesional. Todos en la universidad salimos abogados, pero nadie es formado para ser juez, nadie es formado para ser litigante. Empezando que cuando uno comienza su vida profesional como litigante, no sabe hacer un poder, ni mucho menos un contrato de honorarios. Y así le pasa al funcionario judicial o funcionario administrativo. Llega a funcionario judicial ciego, sin ningún conocimiento. Luego, entonces llega a improvisar y a llenarse de negocios y a institucionalizar la paquidermia judicial que hoy se considera institución, la morosidad judicial. Lo mismo acontece con la Fiscalía General de la Nación. A mí me gustaría que el señor Fiscal General de la Nación me mostrara un solo fiscal que hubiese recibido la cátedra de investigación judicial en la universidad. No existe. Esto es grave. Existe un total divorcio entre la formación educativa del futuro profesional con la academia. Hay que reformar la academia. Hay que formar a los futuros funcionarios judiciales como funcionarios o como empleados judiciales, al futuro funcionario administrativo, asesor del Estado, como también hay que capacitar al futuro investigador que va a desempeñar la función, ya sea como como servidor de la Policía Judicial en menesteres investigativos y el mismo fiscal, y lo mismo al abogado litigante. Yo recuerdo a mi madre cuando le decía a mis hermanas, que eran 5 mujeres, mis queridas mujeres, hijas, si ustedes se casan con un millonario, están obligadas a saber cocinar. Porque yo les pregunto, ¿cómo van a dirigir ustedes a la niña del servicio si usted no sabe dirigir e instruir a la empleada de servicio para que
cocine un arroz o haga unos frijoles. Yo me pregunto, ¿cómo puede un fiscal direccionar una investigación si no tiene conocimiento sobre cómo se recauda la prueba o cuál es la prueba relevante a través de un plan metodológico? Hoy me senté a estudiar y llegué a una sabia conclusión sobre la investigación criminal. Yo no diferenciaba la primera etapa de la investigación, que la hace el servidor judicial, el CTI, que es que una vez recibida la noticia criminal, él está en obligación de realizar los actos urgentes. Y la segunda, una vez el investigador judicial informe al fiscal para que asuma la dirección de la investigación, ya está obligado a elaborar un plan metodológico. Y no es como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Casación Penal, que eso es alternativo, que eso no obliga al fiscal a elaborar el plan metodológico. Y yo leyendo al gran maestro argentino Carlos Sabino, si yo no diseño un plan para hacer una investigación genérica, ¿cómo puedo verificarla? ¿Cómo la puedo demostrar esa tesis? ¿Cómo puedo yo demostrar la teoría del caso si yo por negligencia no elaboré un plan metodológico? Pues voy como a la topa tolondra a desarrollar una investigación. Todas estas prácticas han sido hoy impuestas en Colombia de acuerdo al nuevo modelo constitucional del 1991 y las facultades de derecho están rezagadas. Yo no conozco un plan académico de una universidad que hoy compita con metodologías educativas acordes con el sistema judicial. Les decía hace rato, ¿cómo se explica que un funcionario administrativo del Consejo Superior de la Judicatura alegremente pase de la noche a la mañana a ser fiscal delegado? ¿O es funcionario administrativo o es funcionario judicial de la investigación? ¿Y cómo se justifica que un señor abogado llegue a ser magistrado de la sala civil si nunca ha ejercido el civil, el penal, el laboral? Ante ese hecho aberrante de ejercicio de la abogacía, va a traer consecuencias nefastas para la administración judicial. Va a desarrollarse o aumentarse la morosidad judicial en los despachos. Eso es lo que tenemos hoy en Colombia, y que nosotros los abogados, por falta de unión en torno a un colegio, podamos rebatir y combatir abiertamente. Es que la colegiación de los abogados no es para llegar a decir yo soy presidente del Colegio Nacional, no. Se requiere un presidente, un colegio que sepa estructurar el colegio, cree las comisiones de estudios de derecho civil, de derecho penal, de derecho procesal, etcétera, para que el abogado tenga formación profesional y aspire a una dignidad en una de las altas cortes. Esto no puede continuar así. Nosotros tenemos la obligación de fundar la colegiación, agruparnos en una colegiación, no para burócratas, no. Es para organizar el ejercicio de la abogacía, que es la base fundamental. En Colombia no existe esa base fundamental y por lo tanto, por eso es el fracaso. Que nadie incide en las facultades de derecho, nadie las critica, nadie las cuestiona. Todo mundo se reúne para aplaudirse. Lo mismo acontece en la rama judicial, lo mismo sucede en la Fiscalía General y no se diga en la Procuraduría, se convierte en comité de aplausos. Entonces, tenemos la necesidad indispensable de fundar el Colegio de Abogados para darle soporte jurídico a la organización judicial, a la organización administrativa, a la organización legislativa, etcétera.
y a las academias que forman abogado, pues ese es el fundamento de tener un colegio. Opino y conceptúo, no existe armonía y por lo tanto no hay idoneidad profesional en los cargos que tiene el Estado para el ejercicio de la función pública, judicial o administrativa. Muchas gracias, doctor Ramiro Colmenares, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. Doctor Paulo Liscano, en su perspectiva, ¿está divorciado el sistema judicial de la formación jurídica en Colombia? Sí, señor. El derecho, como cualquier otra ciencia, tiene digamos, la posibilidad de estar en constante evolución. Cuando se plantearon los programas de educación que tenemos y por los que nos formamos los abogados, se trazaron como unas ideas que inclusive perseveran, que es la protección de los intereses de nuestros clientes, la protección de los intereses de las instituciones a las que representamos, la protección casi que unilateral de los intereses de quienes estamos abanderando nuestras ideas. Pero estos cambios también han traído que tengamos un aislamiento de las circunstancias que pueden ser comunes y de beneficio común para un conglomerado social. Entonces el abogado va en contra del Estado cuando está en contra de un fiscal, el abogado litigante va en contra de una contraparte, así la contraparte tenga elementos que puedan ser valorables y que puedan rescatarse desde una contienda para un ejercicio que pueda ser aprovechable como sociedad. Muchísimas gracias, doctor Liscano, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla, y a nuestros invitados, al doctor Rafael Humberto Villamizar Ríos. Muchas gracias por estar con nosotros desde Cúcuta, y a nuestra doctora también por su participación, al igual que el doctor Gerardo Bernal Montenegro. Lo hemos visto. Subió la temperatura en el termómetro en la celebración del Día del Abogado en Colombia. Por muy cruda que pueda parecer esta realidad, mirarse al espejo, identificar aquellas cosas que se pueden mejorar más allá de lo estético, de lo cosmético, de lo aparente, y observar la esencia, la naturaleza y el espíritu de las cosas, es lo único que permite generar una nueva conciencia sobre la posibilidad de aplicar cambios que mejoren los procesos, las actuaciones, y en efecto esto retribuya en una mejor calidad de vida para la ciudadanía. El derecho es una profesión altísimamente espiritual, así como lo escuchamos. Lo espiritual no tiene nada que ver con religiones. Y lo digo nada que ver en el sentido estricto en el que estoy utilizando esta expresión, porque la religión en efecto cultiva el espíritu como nada más lo puede hacer. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, el derecho es una profesión espiritual porque trabaja con la libertad, con la propiedad, libertad y propiedad, con la justicia y con los bienes. Estos cuatro elementos son altísimamente espirituales. Están presentes en todas las comisiones, en todas las cosmovisiones del mundo. Y efectivamente, un jurista es un ser espiritual que está siempre al servicio de los demás. Nuestra conciencia social y política debe llevarnos a una política integral que mejore la formación jurídica, el sistema de justicia, el ejercicio profesional y sobre todo la idoneidad y la probidad en el ejercicio de la profesión de abogados. Feliz Día del Abogado
para todos los que ejercen esta noble profesión en Colombia, profesión que inspira a vivir mejor y a acceder y a creer cada día más en la justicia, superando las dificultades. No olvidemos nunca esto: no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.